Bienvenido a un nuevo vídeo, una nueva lección. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a aprender a realizar el análisis PESTEL. El análisis PESTEL inicialmente era conocido como el análisis PEST, quitando la EL final, pero se puede ampliar al PESTEL. A mí me gusta más el análisis PESTEL porque ya que vamos a hacer un análisis, y ya te hago un pequeño spoiler, un análisis macro, pues desde mi punto de vista, cuanto más puntos podamos trabajar, mejor que mejor. Así que vamos a entrar en detalle y vamos a ver exactamente a qué se refiere el análisis PESTEL. Bueno, como ves ahí en pantalla, el análisis PESTEL es una herramienta utilizada para analizar los factores macroambientales que pueden tener un impacto en nuestra organización. Este análisis es el complemento perfecto para las amenazas y las oportunidades del análisis DAFO. Porque en el análisis DAFO, precisamente, las amenazas y las oportunidades lo veíamos que es factores externos. Pues eso precisamente es lo que vamos a analizar aquí, es lo que vamos a analizar en el análisis PESTEL, los factores externos. Bien, vamos allá. Vamos a ver qué tenemos que analizar. Vamos a analizar en este análisis los siguientes factores. Los factores que vamos a ver son todos macro, es decir, factores generales. Entonces, dentro de estos análisis macro, voy a quitarme esto un segundo, ahí. Dentro de análisis macro vamos a ver los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Bien. Si te fijas, la palabra PESTEL es el acrónimo de todos esos factores, ¿vale? Y como te decía antes, este análisis nos da una visión macro externa de todos los factores que pueden afectar a nuestro negocio, proyecto u organización. Por lo tanto, tanto amenazas como oportunidades. Por lo tanto, como complemento para el DAFO va perfecto, porque quizá tú cuando has hecho el DAFO y has analizado esas amenazas y esas oportunidades, quizá no te has dado cuenta de que hay a lo mejor ciertos factores que a lo mejor te pueden estar afectando. En el momento en el que tú realizas este análisis PESTEL, vuelves a coger tu DAFO y vuelves a rellenar esas amenazas y esas oportunidades. Y una vez que has rellenado esas amenazas y esas oportunidades, ¿qué haces? Coges tu análisis CAME, tu matriz CAME, y terminas de completarlas con esas, cómo podemos mejorar cómo podemos explotar esas oportunidades y cómo tenemos que afrontar esas amenazas. ¿Bien? Vamos allá, vamos a ver los puntos que componen el análisis PESTEL. Los factores políticos. Se incluyen todos los factores y decisiones de políticas que puedan afectar a nuestro negocio, empresa o proyecto. Y es importante que pueda haber factores políticos mundiales, continentales, de uniones nacionales como puede ser la Unión Europea o incluso locales. Debemos tener en cuenta todo lo que esté por encima nuestro va a ser macro, evidentemente. Hay cosas que pueden afectar mucho menos, pero habrá ciertas normativas nacionales o mundiales o internacionales que puedan afectarnos. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Algunos ejemplos. Estabilidad del gobierno. Eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta si nuestro gobierno tiene mucha estabilidad o poca. Porque si tiene muy poca estabilidad, nosotros nos dedicamos a un sector donde dependemos muy directamente de la legislación y de las políticas que haya en ese momento, pues una estabilidad o una inestabilidad en el gobierno a nosotros nos puede afectar mucho. Por lo tanto, será una amenaza que deberemos afrontar. ¿Te das cuenta? Análisis PESTEL político, lo metemos en el DAFO en las amenazas, lo llevamos al CAME para ver cómo lo afrontamos. La rueda perfecta. Si tú haces bien el análisis y en el momento... O sea, al final todo esto, lo que quiero que entiendas es todos estos análisis que mucha gente los rechaza, mucha gente... Ay, pero se pierde tiempo en esto. No. Mucha gente cuando llega una pandemia mundial sobrevive. ¿Por qué? Porque han analizado bien estas cosas. Han tenido en cuenta que había cosas que podían suceder y han sabido cómo actuar. Entonces, cuando hacemos bien las cosas, luego somos capaces de capear mejor el temporal. Entonces, hay que perder a veces un rato, de verdad, al hacer todos estos análisis, puede llevar a tu proyecto, vamos a ponernos en el peor de los casos, vamos a suponer que tardas un día en hacer el análisis PESTEL, un día entero, una jornada de 8 horas, otra jornada de 8 horas en el DAFO, otra jornada de 8 horas en el CAME, otra jornada de 8 horas en el Business Model Canvas. Escucha, en una semana tienes todo el análisis de tu negocio hecho, de tu negocio de por vida. Entonces, ya luego tomarás las ciertas decisiones, pero, joder, tener análisis de todo un negocio de por vida en una semana, creo que merece la pena dedicarle ese tiempo. ¿Vale? Entonces, analicemos. Más cositas. Políticas fiscales y monetarias. Políticas comerciales y de acuerdos internacionales. Si tú eres una persona que se dedica a la venta de productos de importación o te dedicas a exportar, te pueden afectar. Niveles de corrupción y transparencia, fundamentales. Cambios en la legislación laboral, fundamentales, ¿vale?
Más análisis. Factores económicos. Todos los factores y decisiones macroeconómicos. ¿Vale? De nuevo recuerda, locales, nacionales, internacionales, todo. ¿Qué cosas puede haber? Cambios en las tasas de interés. Tasas de cambio de divisas. Imagínate que dependes mucho de la tasa de divisa. Imagínate que tú vendes en dólares, pero a lo mejor el dólar tiene inflación o tiene deflación. Te va a afectar ese cambio luego económico. Crecimiento económico del país, fundamental. ¿Es un país que está creciendo económicamente o es un país que está en declive? Niveles de inflación, fundamentales. Tendencias en el consumo y en el gasto del consumidor. Llegan las navidades, picos de consumo. Llega enero, baja el consumo. Llega el verano, sube el consumo, pero de determinados sectores. Baja el consumo de otros. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, cómo nos pueden afectar. Factores socioculturales. Todo lo que pueda afectar de un modo u otro a nuestra empresa con respecto a los datos socioculturales de nuestros buyer persona fundamentales. Ya hemos definido nuestro buyer persona, no de manera detallada, pero en el Business Model Canvas sí que vimos cuáles eran nuestros segmentos de cliente. Como sabemos cuáles son nuestros segmentos de clientes, sabemos poder analizarlos. Todavía no tenemos quizá ese análisis completo, pero ya sabemos cómo le pueden afectar. Ejemplos, cambio demográficos. Son personas que se mudan y si se mudan a nosotros nos afectan. Tendencias culturales y del estilo de vida. Si hay muchos cambios, puede ser importante en nuestro negocio. Niveles de educación de la población. Nosotros tenemos una formación de alto nivel donde necesitamos que la gente venga de la universidad o tenemos una formación que no requiere una cualificación específica. Debemos saberlo y debemos saber si el nivel de escolarización disminuye, si a nosotros eso nos va a afectar o no nos va a afectar. Quizá nuestro producto no tiene nada que ver con la escolarización. A lo mejor nosotros vendemos maquillaje, por poner un ejemplo, y nos da exactamente igual si la persona tiene estudios o no tiene estudios. Nosotros queremos que se maquille. Entonces, a nosotros el nivel de educación de la población no nos va a afectar. Evidentemente, de manera indirecta todo afecta, pero de manera directa. Cambios en actitudes y valores sociales. Aquí, en cambio, el que yo venda maquillaje puede influir mucho, porque si hay un cambio de actitud y valores sociales y ahora la gente deja de preocuparse en el aspecto físico y empieza a preocuparse de otras cosas, quizá ya no vendo tantos maquillajes. Debemos apuntarlo. Movimientos y demandas sociales emergentes. Debemos apuntarlo. Factores tecnológicos. Factores tecnológicos. Los cambios en la tecnología a nivel mundial son cada vez más rápidos. Ojo a esa frase, y esto es fundamental. Y esto puede ser una ventaja muy grande, o una amenaza enorme en función del tipo de avance. Y aquí te pongo el ejemplo de la inteligencia artificial, que siempre me gusta utilizarlo. La inteligencia artificial ha permitido la entrada al juego de personas completamente ajenas al sector tecnológico. La inteligencia artificial está permitiendo que personas hagan fotografías realistas sin tener ni idea de cómo funciona una cámara. Ha habido ya una fotografía ganadora de un concurso de fotografía hecha por inteligencia artificial. Entonces, los cambios tecnológicos pueden ser algo que afecte muchísimo y puede ser una oportunidad enorme o una amenaza tremenda. Ejemplos. Niveles de inversión en investigación y desarrollo. Avances tecnológicos clave, como este de la inteligencia artificial. Niveles de adopción de tecnología por parte de la población. La inteligencia artificial se está adoptando bien, pero va a seguir evolucionando de la misma manera cuando empiecen a aparecer robots en casa. Quizá a la gente le empiece a dar más miedo y quizá no se acepte igual de bien. Cambios en las patentes y propiedad intelectual. Hasta ahora no hay nadie que sea dueño de la inteligencia artificial, pero llegará un momento, se adueñará del mercado alguien. Impacto de la tecnología disruptiva en la industria. Todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta. Yo no digo que en tu análisis PESTEL tenga que estar todo escrito. Estas son cosas que tienes que tener en cuenta. Si a ti no te afecta para nada el sector tecnológico porque tú te dedicas a hacer escobas, bueno, de manera directa no, a lo mejor de manera indirecta, quizá las herramientas que utilizas son muy mecánicas y tampoco te afectan, o quizás sí, entonces debes analizar hasta qué punto te pueden afectar. Factores ecológicos. Esto es un aspecto fundamental. La conciencia ecológica cada vez es mayor hasta el punto, busqué el dato, de que el 65% de los consumidores ha manifestado que se decantaría por una empresa cuyos factores ecológicos, factores ambientales, fuese más importante. De hecho, Apple ya ha quitado el plastiquito de los iPhone y demás, de los productos de las cajas, y ahora vienen con un producto de papel. O sea, cada vez se van adecuando más las empresas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Factores que pueden afectar las regulaciones ambientales, por supuesto.
como te decía, el cambio de conciencia y las preferencias medioambientales de los consumidores, muy importante. Si tu empresa está muy lejos de ser una empresa eco-friendly, digamos, pues puedes tener un problema en este sentido. Disponibilidad y sostenibilidad de los recursos naturales, riesgos climáticos y eventos naturales, opresión de grupos ecologistas y ONG. Todas estas cosas debemos analizarlas. Y en último lugar, los aspectos legales que en algunas ocasiones se cruzarán bastante con los políticos, ¿no? En este caso, lo que debemos evitar sobre todo es incumplir las leyes, evitando malas praxis, ¿vale? Claramente. Por ejemplo, cambios en las leyes laborales, normativas de salud y seguridad en el trabajo, regulaciones comerciales y de competencia, cambios en legislación y desarrollos legales que afecten a la propiedad intelectual. Entonces, todo esto debemos analizarlo bien porque puede ser que a lo mejor nos afecte de una manera o de otra y tengamos que tenerlo muy en cuenta. Bien, ¿dónde lo relleno? Vamos a ver la matriz que yo te regalo como siempre para que lo puedas rellenar y que puedas tener tu análisis completo, fino, con todo bien relleno, ¿vale? Vamos a verlo. Bien, pues aquí tienes tu análisis Pestel, muy sencillito, ¿vale? Donde vamos a rellenar todos los factores que nos pueden estar afectando. No tienes que rellenar los datos que yo te he dicho, tú no tienes que escribir, me puede afectar los cambios en legislación. No. Si tú vendes productos que se pueden ver afectados, tienes que poner los cambios en la legislación de esto. En caso de que cambie esto, me puede afectar. Si tú, por ejemplo, te dedicas a venta de productos ecológicos, por ejemplo, nutricionales, pues a lo mejor hay un cambio a nivel legislativo que te obliga a pasar una serie de inspecciones que van a hacer que tus productos se encarezcan. Pues eso tenemos que ponerlo, ¿vale? Posible cambio en la ley que encarezca mi producto debido a mayores restricciones en los productos ecológicos, ¿vale? Esas son las cosas que tenemos que apuntar. Todos aquellos factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales que puedan afectar a mi negocio, tanto para bien como para mal, oportunidades, amenazas. Bien, pues espero que el análisis Pestel te sea de utilidad, que te ayude a completar tu análisis DAFO y que ese análisis DAFO te retroalimente a tu análisis CAME y que vayamos cerrando ese círculo.